Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén ustedes hoy, porque como siempre tenemos un evento de aprendizaje muy internacional con diferentes franjas horarias. Así que muchas gracias a todos por venir. Vamos a comenzar ya este evento de aprendizaje Google for Edu Unir. La mayoría de ustedes ya me conocen. Para los que no me conozcan ya saben que, bueno, soy María Jesús García y estoy aquí un poco acompañándoles hoy en este evento para presentar al ponente, que ya lo tienen ahí en pantalla, a Luis Alfonso Ruiz. Eh, Luis Alfonso es profesor de filosofía, si no me equivoco, en España. Él ha estado dirigiendo un centro bastante grande, bueno, más que un centro, un conjunto de centros, 23 colegios en España con 1.000 docentes. Luego, Alfonso, tú me corregirás si yo me equivoco, y 13.000 alumnos, con ese foco siempre puesto en la transformación digital en educación. Además de hacer todo eso, es formador certificado de Google, innovador certificado de Google, y yo he tenido un poco el placer de coincidir con él en la última edición de la Academia de Innovadores de Google y he visto pues toda esa intención de formación en cascada que él tiene, de esa divulgación, y no solo divulgación, sino experimentación con todos los proyectos de aprendizaje, servicio, equidad, igualdad, apoyándose además en las herramientas de Google, y por eso, bueno, pues él está aquí hoy con todos ustedes para compartir un ratito experiencias en ese sentido. Así que, Luis Alfonso, muchísimas gracias por aceptar la invitación altruistamente y generosamente a venir a compartir con todos nosotros hoy. Muchísimas gracias a todos por venir, también a mi equipo docente que están todos por ahí, María Abre, Antonio Márquez, Fran Orosia, Raúl Diego, Alfonso Navarro, que siempre vienen a ayudar. Y, y nada más, todo suyo. Adelante, Alfonso, cuando quieras. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María Jesús, compañera de la Academia, por esta invitación que me has propiciado para hablar del proyecto que se llevó a cabo en la Academia de Innovator el día 20, que se empezó a celebrar a pesar de todas las dificultades de la pandemia en el mes de agosto. La verdad es que, pues para todos ustedes, quiero darles las gracias por regalar su tiempo para poder estar esta tarde, bueno, pues inspirándose, ¿no?, acerca de cómo ha sido el llevar a cabo este proyecto en la Academia de Google. Veo muchas caras conocidas, sonrientes, muchos amigos, compañeros también de la Academia, como Fran Orosia, y otros tantos amigos también de América Latina, ¿no?, que habéis tenido bien, a pesar de la dificultad o el cambio, mejor dicho, de horario, ¿no?, poder participar esta tarde en este evento. Bien, pues con toda sencillez yo voy a dar paso a presentar un poco los contenidos de lo que nos trae aquí para no abusar demasiado del tiempo de ustedes. Si hay alguna dificultad técnica o que no se ve la pantalla, pues les ruego que me lo digan para poder ir haciendo los ajustes necesarios. Creo que se oye bien, ¿verdad? Sí, y se ve bien. Se oye muy Bien, bien, Luis. gracias, Fran. Bueno, pues el título que habíamos propuesto, hablando con María Jesús, era el tema de hacia una escuela más inclusiva y amigable, ¿no?, con las herramientas de Google for Education. Bien, este es el plan que nos trae hasta ahora. Si hubiéramos tenido que hablar de la importancia de las herramientas Google justo hace un año, un 14 de enero del 2020, pues seguramente que nos hubiera sonado al típico discurso de que, bueno, sí, la tecnología está muy bien, pero el ámbito de la escuela es otra cosa, esto no es para educación, o simplemente esto es para otros, ¿no? Ahora, después de lo que hemos vivido durante el año 2020 y casi comienza el 21, pues nadie pondría en duda el valor que ha supuesto el apoyo de la tecnología, especialmente en muchos ámbitos laborales, pero sobre todo en el ámbito educativo. Baste como un dato simplemente curioso, por no entrar en más descripciones, de la aportación de la tecnología, que solamente en el mes de marzo del 2020, 2.000 millones de minutos de videollamadas se realizaron en el mes de marzo a través de Google Meet.
2.000 millones. Y se contabilizaba por parte de Google el 8 de abril, se registraron 2 millones de usuarios nuevos cada día. Es decir, que sí o sí el impacto y el aporte que tuvieron las herramientas tecnológicas, y en este caso especialmente Google, fue brutal para poder hacer frente a una realidad que fue sobrevenida. Si en esta misma fecha del año pasado nos hubieran dicho que iba a haber una invasión ovni, ¿no? Como aparecen ahora en algunos memes, nos hubiera parecido hasta más creíble que lo que iba a venir después, o si nos hubieran dicho que hubiéramos estado ya situados en este punto del uso en las habilidades tecnológicas. Pero la realidad ha sido tal cual y en este punto estamos. No, sería ahora un poco extraño o anacrónico discutir este valor de la tecnología aplicada al ámbito de la educación, siendo la tecnología simplemente una herramienta y no la protagonista principal. Los protagonistas son los alumnos y sobre todo la acción que los docentes llevamos a cabo, que es la educación. La tecnología es como una caja de herramientas que nos ayudan a llevar a cabo esa tarea. ¿Por qué Google for Education? Google para educación, porque es verdad que existen otras plataformas, otras tecnologías, porque ciertamente hemos podido ir viendo y así también lo avalan pues los millones de usuarios de Google para educación, especialmente docentes, que son herramientas de fácil uso para su aprendizaje y manejo, son herramientas asequibles. En los centros educativos, Google for Education es gratuito, así también como para las entidades sin ánimo de lucro. Son herramientas versátiles que las podemos usar desde cualquier dispositivo, desde un ordenador de sobremesa, un Chromebook, una tablet o un dispositivo móvil. Y ciertamente, a falta de dispositivos de sobremesa, en muchos hogares han utilizado también teléfonos móviles para poder llevar a cabo la teleformación. Y son herramientas, sobre todo, pues, que propician la productividad, que no nos quitan tiempo para el aprendizaje en concreto en exceso de las herramientas y nos permiten dedicarnos en lo que realmente es importante, en aquello que tenemos que llevar a cabo. Ciertamente, las herramientas digitales fomentan las habilidades que se van a requerir a cualquier alumno en el siglo XXI. En primer lugar, para la solución de problemas, herramientas de comunicación, no solamente con el ámbito más cercano, sino también con el más lejano. Me habréis oído decir algunos durante el tiempo de la academia que sí es verdad que durante el tiempo de confinamiento se nos cerraron las puertas del mundo, pues la tecnología nos ha abierto las puertas al universo. Hemos podido contactar, quizás no con los más cercanos, pero fijaos todo el despliegue de comunicaciones que se han ido creando con muchos compañeros docentes, por ejemplo, de Latinoamérica, ¿no? Donde ya contactamos con ellos con toda naturalidad y forman parte también de nuestros compañeros de aprendizaje. Nos van a ayudar también a realizar un razonamiento crítico y sobre todo lo que propicia las herramientas de Google es el trabajo en equipo. Habrá otras herramientas que sean mucho más precisas para el ámbito laboral, pero algo que yo siempre he destacado de las herramientas de Google es ese botoncito de compartir para poder trabajar en equipo, a distancia y desde cualquier ubicación. Tenemos en el ámbito educativo muchas exigencias y una de ellas, pues ciertamente, son los estándares y competencias. Las competencias ya son conocidas por todos los que sois docentes, pero también es importante recordar estos estándares ISTE para los estudiantes, ¿no? Que nos recuerdan cómo deben de estar preparados para prosperar en un panorama que sea tecnológico y que además está en constante evolución. Estos estándares ISTE están diseñados para potenciar la voz de los estudiantes y también para garantizar que ese mismo proceso sea impulsado, es decir, que los mismos estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje. Podréis encontrar cómo van siguiendo una serie de pasos que van desde el aprendiz empoderado, en el que desde ese primer momento se busca que el alumno pueda también desempeñar un papel activo en la elección, el logro y la demostración de la competencia de objetivos de aprendizaje, hasta el punto máximo, que es el de colaborador global, pues que ellos también puedan colaborar con otros realizando un trabajo a nivel local y global. Como veis, de alguna manera apuntan no solamente, sin más, a un conocimiento tal cual de la tecnología, sino fundamentalmente a un proceso transformador del entorno. Bien, pues con todo ello se presentaba por un lado otra expectativa mucho más amplia, que eran los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y hay dos objetivos que son importantes en nuestro caso, o nos tocan más de cerca, como es el objetivo 4, la educación de calidad y también el aspecto de la igualdad de género. Y en estos objetivos de desarrollo sostenible, pues ciertamente los debemos tener en cuenta en el ámbito educativo, otros tantos también.
Bien, cuando llega el tiempo de la academia, estaba en perspectiva para los que hemos venido formándonos en herramientas de Google, nivel 1, nivel 2 o Trainer, se nos presentaba la posibilidad de aplicar a la Academia de Innovadores de Google. Y esto se acontecía prácticamente como un gran reto a llevar a cabo. Es verdad que se estaban desarrollando proyectos impresionantes y se han desarrollado en el ámbito de la Academia de Innovadores de Google, y a mí esto me llevó a una reflexión, que creo que si os puedo lanzar el vídeo, pues directamente pues comparto con vosotros qué es lo que motivó el proyecto en concreto que voy a presentar y que es el que he estado desarrollando en la Academia de Google. Voy a intentar directamente ahora compartir con vosotros el vídeo en YouTube. Es un vídeo muy corto, es un vídeo breve, pero creo que nos da una idea. Aquí está. En el rendimiento académico de los alumnos inciden muchos elementos. Los expertos coinciden en destacar especialmente tres. En primer lugar, la metodología empleada. En segundo lugar, el entorno familiar. Y en tercer lugar, el adecuado clima de convivencia en los centros escolares. La realidad humana en las aulas es diversa y esto es una gran riqueza. Pero también es cierto que en ocasiones esta diversidad se convierte en causa de discriminación y de exclusión. La discriminación, la exclusión y la violencia por causa de la orientación afectivo-sexual suceden con frecuencia ante el silencio y el desconocimiento de educadores, de directivos de centros escolares e incluso de las propias familias. Según informes de la UNESCO, la homofobia es la principal causa de discriminación escolar y de bullying. Sin duda, la educación es la herramienta más eficaz para humanizar y transformar la sociedad. La educación y la tecnología ayudan a cambiar, a mejorar y a ampliar la forma de ver la realidad y las relaciones humanas. Y por supuesto, puede contribuir a transformar la convivencia escolar. Ante estas circunstancias me planteo un reto, y mi reto es cómo abordar la inclusión y la normalización de los alumnos LGTB en un centro escolar para que ningún alumno se vea discriminado en el ámbito de la convivencia escolar y por consiguiente no vea mermado su rendimiento académico. No es una cuestión de ideologías, es una cuestión de derechos humanos. Soy Luis Alfonso, profesor de filosofía en Madrid, Google Trainer. Participar en la Academia Google Innovator sería para mí una gran oportunidad para poder dar respuesta a este reto educativo. Bueno, pues ciertamente la expectativa se cumplió. Para mí fue una gran alegría haber sido aceptado en la Academia de Google para participar con el reto que estaba planteando. Vuelvo a presentar pantalla. Sí, soy yo. Bien. Bueno, pues fundamentalmente se partía buscaba cómo mejorar el rendimiento académico y es verdad que al pensar en este aspecto de cómo mejorar el clima del centro, que incide directamente en el rendimiento académico de los alumnos, pues esto llevó también a plantear este aspecto. La realidad de los alumnos es heterogénea, es un eco de la sociedad, no lo podemos ignorar ni podemos mirar para otro lado. Y si es verdad que la diversidad es una riqueza, pero también podía ser una causa de conflicto. Por otro lado, al encontrarnos con la tecnología y cómo poder ayudar, pues es verdad que la tecnología no solamente nos ofrecía acceso a la información, sino también a la comunicación y al empoderamiento. Por eso ya de alguna manera vamos dejando a un lado el denominar las TIC y empezamos a hablar de las TIC, las TAC y las TEP, la tecnología del empoderamiento y del aprendizaje. Entonces, el reto se planteaba en cómo aprovechar estas herramientas para responder a este reto que era importante. Y aquí creo que hay una cuestión muy importante que habría que salvar, y es, por un lado, la perspectiva desde la que abordar este reto, que quizá hay una perspectiva, si podemos decir, mucho más filosófica, o como diría el mismo Husserl, ¿no? Desde un planteamiento muy fenomenológico, es decir, desde el hecho en sí, dejando a un lado cualquier otra consideración. Fundamentalmente, no era una cuestión ideológica, no es una cuestión de posición de vista ideológico, sino que era una cuestión planteada desde los derechos humanos y sobre todo desde la dignidad personal. Toda persona tiene derecho a no ser discriminada por su condición o creencias o orientación sexual. Bien,
Pues así empezaba el reto y con este plan de trabajo fue como se inicia el proceso de trabajo en la academia. Y la academia fundamentalmente trabajando con la metodología del design thinking, que parte siempre de un punto de partida que es ponerse en la perspectiva del usuario. Esto nos invitaba, pues fundamentalmente, a hacer, hubo que hacer muchas entrevistas, tanto a profesores de colegios públicos, de colegios concertados, colegios privados, y también a alumnos que habían estado en centros educativos y que ahora estaban en la universidad. En ese proceso, para sacar el punto de vista desde el usuario, pues llegamos a una conclusión. En definitiva, se podría resumir en esta pregunta, ¿no? Después de todas las aportaciones de los docentes, se podría responder o formular en forma de reto. ¿Cómo podríamos hacer para facilitar a tal profesor o profesora de secundaria recursos y estrategias para que comprenda la realidad LGTB de algunos de sus alumnos y se pueda comunicar con ellos de forma natural? ¿Por qué era formulado en esta pregunta? Porque muchos docentes afirmaban que no porque no se quisiera, que veían necesario abordar la cuestión LGTB, pero que no disponían de recursos para poder hablar con sus alumnos de una forma natural. Y muchos de ellos anotaban que si, por ejemplo, en primaria era algo que no se planteaba, cuando llegaban a secundaria ya los alumnos habían aprendido por su cuenta a través de otros canales que podían ser las redes sociales, a través de las series, donde normalmente está mucho más normalizado el tema de la orientación sexual y entonces ya los alumnos tampoco querían en muchos casos plantearlo en clase, de forma que el profesor se veía limitado para poderse comunicar con ellos. Desde el punto de vista de los alumnos, ellos lo que les preocupaba era fundamentalmente el hecho de sentirse aceptados y respetados por sus compañeros y también por sus profesores, pero de una forma natural en el entorno escolar, que no fueran denominados como el rarito, bueno, es que es un poco especial, es que no se relaciona con los demás compañeros, bueno, como habitualmente muchos de los docentes fueron comentando en las entrevistas que era cómo se abordaban estas cuestiones, o en todo caso, bueno, dejándolo pasar ya se solucionará. Pero mientras tanto, alumnos y alumnas van viendo cómo su situación no se ve normalizada, no se ponían ejemplos en clase y sobre todo ellos solían decir también que no les gustaba que se abordasen las tutorías como un hecho puntual. Como vamos a hablar hoy del clima, pues hoy vamos a hablar de la realidad LGTB. ¿Por qué? Pues porque se sentían completamente protagonistas y eso tampoco era una forma para ellos natural de ser tratado. Bueno, pues teniendo en cuenta los aspectos y la orientación que iban dando profesores y alumnos, se llegó a la conclusión con el equipo de la academia en que la solución debería, por un lado, promover una actitud abierta ante la diferencia. Era necesario también promover la visibilización de referentes a los alumnos, ya que normalmente cuando se hablaban de autores en cualquier materia, ya fuera literatura, científicos, etcétera, pues normalmente si se hablaba de algunos autores, pues que fulanito se había casado, tuvo tal familia, descendiente y tal, cuando se hablaba de algún personaje de la historia y además eran muchos que, bueno, pertenecían un poco a esta orientación LGTB, pues normalmente se ignoraba, ¿no? Entonces ellos decían que era importante que se les hablara también de esos personajes que habían también promovido el pensamiento, la cultura, la literatura y que sin embargo de los cuales se obviaba esa referencia, quedando solamente como algunos ejemplos para ellos a veces lo que aparecía en televisión. También se veía necesario que la solución que se fuera a dar tenía que facilitar cauces de comunicación al grupo o clase donde se pudieran expresar con naturalidad y en un clima, sobre todo, de trabajo, no como tratando la cuestión del otro, ¿no? Por eso se destacaba la necesidad de integrar esta perspectiva LGB de una forma natural, pero tampoco sin sobreabundarla, ¿no? Era muy importante cuidar el lenguaje integrador y diverso, que ya en muchos centros se tiene dentro de los planes de convivencia, ¿no? El uso del lenguaje es importante porque es una de las primeras formas también de mostrar ese respeto y esa integración. Dotar de herramientas a los profesores para que pudieran abordar en una sesión de clase o en proyectos o en tutorías el hecho LGTB sin que se sintieran incómodos y sin dañar sensibilidades. Y por otra parte, era necesario diseñar un proyecto que implicara a los alumnos en la tarea y que fuera un proyecto de transformación, además de generar cauces de mediación con las familias, como algunas familias entrevistadas cuyos hijos eran LGTB, pues también demandaban, ¿no?, que se tratara con esa naturalidad y que también en algunos casos se requería mediación. Algunos alumnos manifestaron que por parte de sus familias es donde mayor apoyo encontraban, pero por parte de otros alumnos decían que tenían una gran dificultad
para sentirse con cierta naturalidad acogidos en el seno familiar. Bueno, pues se empezaron a diseñar distintos aspectos, por ejemplo, lo que ya existía, hay muchos informes, estadísticas, estudios sociológicos, documentos, legislación, hay cantidad de colectivos, asociaciones, guías, talleres, películas, series, YouTube, etcétera. Esto es lo que ya existía, pero ¿qué de todo ello llegaba a nuestros alumnos? El impacto normalmente, informes estadísticas, los estudios sociológicos ni los ven, ni los van a ver, ni tampoco en ellos encuentran una guía de referencia. Es verdad que hay mucho escrito, hay mucha legislación al respecto y muchas veces no es conocida. Guías y talleres, pues no necesitan que les enseñen modos acerca de hábitos de comportamiento, etcétera, porque quizá no son ellos los que tienen el problema, quizá es el grupo clase muchas veces que no acepta la diversidad. Bueno, viendo distintos planteamientos de algo común que ya existe para tender hacia algo innovador y por otra parte lo que pudiera tener bajo impacto potencial y mucho impacto, para ellos tiene mucho impacto las películas y las series, YouTube, la literatura juvenil, las redes sociales, los grupos de iguales, y ellos en alguna ocasión demandaban también que era muy importante tener grupos de referencia donde poder hablar de sus cosas. Las herramientas Google ciertamente nos podrían proporcionar para crear cosas nuevas recursos de crecimiento personal o coaching, como se están haciendo en algunos proyectos con Google Site. También a través de los formularios y de los grupos de Google se podría pensar en crear grupos, comunidades de apoyo mutuos, distribuidos, etcétera, o a través de YouTube hay algo muy motivador que son las storytelling, historias de impacto que son motivadoras, que otros se han llevado a cabo y que lo cuentan, y esto para ellos es de mucha referencia, por no hablar de las historias de TikTok. Pero en todo este proceso queríamos llegar al punto máximo, que era el 10X, donde se entiende que es un proyecto realmente de innovación. Y aquí fue donde situamos cómo convertir toda esta realidad que estábamos planteando en un proyecto de aprendizaje y servicio, donde el alumno fuera colaborador junto con otros, pero también todos los compañeros de clase trabajaran en un proyecto en el que pudieran aprender y también pudieran transformar, siendo ellos los protagonistas. Por eso, ya planteado en esta fase del proyecto, se llegó a la pregunta de cómo podríamos ayudar a los alumnos LGTB para que se sientan comprendidos y aceptados, evitando exclusión ante compañeros y docentes y que desarrollen su personalidad, su crecimiento con normalidad. Y aquí se describió el proyecto en dos aspectos. Por un lado, ya se le puso el nombre, el entiéndeme, es como ponte en mi lugar, ponte en mis zapatos, que se suele decir en inglés. Se traducía y se iba concretando en un proyecto de aprendizaje y servicio para la aceptación de la diversidad. ¿Por qué? Porque trabajando todos los alumnos conjuntamente en el aula, mejoraría la convivencia, se impulsarían las competencias cívicas y se prestaría también un servicio a la comunidad ayudando a otros. Había ya ciertamente muchas experiencias de esto en muchos centros educativos, especialmente en los centros públicos. Y por otra parte, la idea era implicar a alumnos y docentes para obtener el reconocimiento también de embajadores de humanidad, o sea que ellos también por ese trabajo y por ese proyecto pudieran obtener un reconocimiento. De esta forma se fueron analizando distintas características, primero detectando necesidades, viendo los modos de aprendizaje que se podían desarrollar a través de Google Classroom y después para la prestación del servicio, que cada centro desarrollaría un servicio en concreto porque cada aula, cada centro es diferente, incluso pensando en que se pudieran hacer proyectos intercentros o interaulas. Bueno, aquí sería importante buscar que cada centro pueda desarrollar un proyecto de servicio en concreto. Puede ser proyectos de difusión, proyectos de creación de storytelling, de concienciación, como se estaban haciendo ya algunas experiencias con otro tipo de alumnos, difusión, talleres, teatro y también participación de las familias. Sería necesario buscar la colaboración de entidades, sobre todo en aquellos aspectos de alumnos o familias que requiriesen de alguna forma apoyo o ayuda por algún motivo, pero también se buscaba el impacto emocional y social y, sobre todo, un reconocimiento de la acción formativa. Y así es como surge ya el proyecto Entiéndeme. Entiéndeme, porque hace una referencia a una expresión muy identificativa que se utilizaba en los años 70, reconocida por la Real Academia de la Lengua, bien, y sobre todo porque era una afirmación, es una petición de ponte en mi lugar, ponte en mi lugar, conoce mi realidad, que es una manera también pues de comenzar por aceptación. Y así surgió este logo que de alguna manera hace referencia
a la realidad LGTB, hace realidad, de alguna manera, tiene una cierta similitud con el Classroom, con el logo del Classroom, son como 3 alumnos simulados y sobre todo el signo más que hace referencia al súmate, a este movimiento, participa, ¿no? O sea, construye y transforma. Y así se fueron describiendo un poco, por un lado, todas las claves del aprendizaje y servicio, que para vosotros ya pues, son muy conocidas, ¿no? Y simplemente, bueno, esto es parte ya de lo que está hecho en el proyecto para ser dado a conocer a los docentes. Primero, explicaron rápidamente qué es aprendizaje y servicio, y distinguiendo, por un lado, lo que son aprendizajes. Estudiar filosofía, historia, ciudadanía, analizar un texto, una noticia o elaborar un ensayo, eso es un aprendizaje. Donar material escolar o alimentos o medicamentos es un servicio solidario. ¿Qué es lo que aporta un aprendizaje-servicio a diferencia de un voluntariado? Bueno, pues porque es en definitiva aplicar lo aprendido para difundir un programa de promoción, en el caso que se vaya a desarrollar, con una estrategia de ayuda a la comunidad. Eso es un aprendizaje y servicio. ¿Qué proporcionaba esta forma de trabajar o este proyecto? Pues fundamentalmente son acciones solidarias destinadas a atender de una forma acotada necesidades reales y sentidas por una comunidad. Están protagonizadas estas acciones fundamentalmente por los alumnos y están articuladas con los contenidos del aprendizaje, contenidos curriculares, competencias, trabajo, investigación. Y luego, bueno, pues desde un punto de vista también de los aprendizajes, como ya afirmara Jacques Delors en el informe de la UNESCO, La educación encierra un tesoro, pues era importante tener en cuenta estos enfoques, el aprender a aprender, buscando sobre todo la actividad solidaria, el aprender a hacer y sobre todo el aprender a vivir juntos, apuntando sobre todo a la participación ciudadana y a la participación directa en proyectos solidarios. Estos proyectos de aprendizaje y servicio fortalecen la calidad educativa, educan para la ciudadanía, son prácticas inclusivas porque contribuyen a superar la pasividad de ser mero espectador de conocimiento, sino a comprometerse activamente en la elaboración de proyectos de desarrollo local, permiten articular redes entre la escuela y organizaciones de la comunidad y encontrar soluciones conjuntas. Creo que facilita muchísimo la tarea educativa. Y por otra parte, porque cambian la visión social hasta ahora de niños y de jóvenes que dejan de ser un problema o simplemente, como se suele decir, son la esperanza del mañana para convertirse en activos protagonistas del presente. Ellos son ciertamente los protagonistas del cambio. Tienen una doble intencionalidad, por un lado es solidaria y por otra parte una intencionalidad formativa. Bien. Todos conoceréis cuáles son las etapas del proceso de un proyecto de aprendizaje y servicio. Son normalmente 5. Parten de una motivación o bien una petición de alguien que ha pedido que se lleve a cabo un proyecto, puede ser la dirección, un profesor, puede ser un miembro de la comunidad, puede ser un alumno o puede ser una institución desde fuera. Parten de una motivación, de la realización de un diagnóstico de la situación, planificarlo, ejecutarlo y después de una celebración del éxito del proyecto. Pero de una manera transversal también hay 3 procesos que están dentro de un proyecto de aprendizaje y servicio. Una vez que se ha llevado a cabo, tiene que hacerse una reflexión, una sistematización de lo aprendido y, por último, una evaluación. Bien, pues teniendo en cuenta estos aspectos, dimos un paso más. Un proyecto de aprendizaje y servicio, cómo convertirlo en el método propio de Google, que es el Sprint, es decir, cómo llevar la metodología del Design Thinking, que puede ser procesos muy amplios llevados a cabo para empresas, en algo mucho más concreto que son los Sprint de Google, que se trata de realizar un proyecto y de testearlo en 5 días. Pueden ser 5 días o 5 sesiones y de una manera muy rápida. Esta metodología de sprint parte normalmente de un desafío y aquí teníamos ciertamente un desafío o un reto y aquí en cada lugar donde se llevará a cabo se podían plantear qué desafío queremos llevar a cabo, ¿no? Cada centro sabrá cuál es el suyo según su realidad. Bien, para pasar a crear un mapa y elegir una meta, aquí estaríamos en la fase fundamentalmente de diagnóstico y planificación, esbozar posibles soluciones. ¿Qué respuesta daríamos a un problema planteado en modo pregunta? ¿Cómo podríamos ayudar a que mejore en el aula esta situación? ¿Cómo podríamos ayudar a que esta persona que se encuentra pues bastante encerrado en sí mismo, que tiene problemas de relación con los demás, que no juega al fútbol con los otros, que tiene más dificultades para expresar su opinión en clase porque siempre tienen miedo al que van a decir los demás,
cómo podríamos hacerlo para que se encuentre de una manera acogido, natural, respetado, etcétera. Se trata después, una vez que se han esbozado posibles soluciones, de escoger la mejor, para lo cual normalmente en un sprint se suele elegir a uno de los miembros del equipo de trabajo como facilitador. Los equipos serían de 5, 6 personas por cada grupo, para crear un prototipo realista, es decir, que podamos testearlo. No se trata tampoco de llegar en un primer momento a la Luna, sino en nuestra realidad concreta qué podemos hacer. Y aquí la realidad educativa es muy diversa. No es lo mismo un aula de un colegio en una pequeña población que en una gran ciudad, en un centro concertado, en un centro público. Y es verdad que los centros públicos, por ejemplo, están llevando a cabo ya propuestas muy potentes en este sentido. Y, por otro lado, todo sprint pues termina con la prueba del prototipo, o sea, probarlo, llevarlo a la práctica con los usuarios potenciales para ver qué funciona, qué no y cómo mejorarlo. Y el último momento, que empieza por el desafío, termina por el aprender, aquí encajaría de nuevo esa reflexión sobre lo que se ha venido trabajando y si realmente se ha mejorado la situación a la que se pretendía dar respuesta. La gran aportación en este caso fue, una vez que se llega a determinar que la forma de trabajar, en este caso la inclusión de la diversidad LGTB en el aula, sería a través de un proyecto de APS, pasarlo al modelo de la metodología de Sprint, utilizando en este caso las herramientas de Google, tanto para cada una de las fases como la realización del mapa, el recoger información a través de formularios, hojas de cálculo, analizar los contenidos, elaborar y esbozar posibles soluciones a través de Jamboard, a través de documentos, a través de presentaciones, poder hacer un prototipo o un planteamiento del mismo proyecto a través de un site o grabación de vídeos en YouTube, etcétera, y volver después a hacer un feedback a través del proceso de aprendizaje. De forma que las herramientas Google estarían aquí implicadas como una ayuda para llevar a cabo lo importante que sería este método Sprint de inclusión de la diversidad. Y es una forma también de potenciar, por un lado, el trabajo de todos los alumnos de clase en un mismo trabajo sin que ningún alumno o alumna se sientan identificados o en exceso identificados. Recuerdo una alumna de la universidad me decía: mira, Luis Alfonso, a mí lo que más dificultoso me resultaba es que cuando algún profesor o profesora en clase intentaba en tutoría plantear el tema LGTB, yo me sentía casi totalmente como el muñeco de muestra en clase, ¿no? Y me sentía fatal. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo verías que te sentirías más cómoda al abordar la cuestión LGTB? Y ella decía, pues de la forma más natural, o sea, que se hablara de manera natural, que pudiéramos los demás alumnos también implicarse. Y dice, ¿por qué? Resulta que las personas LGTB, que ya bastante en muchas ocasiones tenemos que sufrir el acoso o la discriminación, encima somos los que tenemos que dar el paso de tener que exponer un poco nuestra vida, nuestra orientación o nuestra visión de las cosas. Decía, bueno, cuando sería mucho más natural implicar a toda la clase en este mismo proceso transformador. Bueno, pues voy concluyendo. Ciertamente los estudiantes tienen derecho a contribuir a mejorar la sociedad, a hacer de este mundo un mundo más fraternal y habitable y a participar ellos mismos como protagonistas en los procesos transformadores. Por eso el proyecto se transforma de un proyecto de aprendizaje y servicio realmente a un sprint, pero sí permanecen ambos aspectos importantes, los aprendizajes y el servicio a la comunidad. Y de esta forma vimos como, por un lado, tanto los estándares de aprendizaje, las competencias y los objetivos de desarrollo sostenible apoyados de la tecnología nos podían servir para llevar a cabo este proyecto de inclusión en la diversidad. Veréis que en Twitter está disponible pues esta cuenta del Entiéndeme. Es una cuenta que lleva teniendo pues bastantes seguidores, que van aportando ideas, van colaborando, van haciendo sugerencias. El proyecto se lanzará en breve para ser también testeado. Lo tendréis todos los docentes a vuestra disposición. En el formato dentro de un site habrá un Classroom donde están desarrollados todos los pasos de cómo se debe llevar a cabo con toda facilidad el sprint en el aula. Y estará en modo testeo, por si algún docente quiere llevarlo a cabo en su aula. A mí sí me gustaría después pues, recibir el feedback, dificultades que ha visto, cosas que faltaban, cosas que se echaban en falta, porque todo proyecto es siempre, en definitiva, un prototipo y siempre sigue siendo un prototipo que tiene que ser testeado, mejorado, para poder ir respondiendo pues, al reto que realmente importa, que es el reto que se plantea.
Y esta es la visión. No sé si os ha parecido muy largo, muy denso, pero sí quería contaros un poco cómo se ha llegado, ¿no? Desde ese planteamiento inicial de mejorar el rendimiento al paso a poner el acento sobre todo en la convivencia escolar y luego pues al despliegue que se fue ayudando con los compañeros de la Academia de Google, con esos fabulosos innovators, donde uno se siente pequeñito, ¿no? Porque hay gente tan potente, ¿no? Aportando tantas cosas, y en especial en mi grupo, ¿no? Estaba Fran, María Jesús, etcétera, fuimos haciendo pues testeos y visiones. Y ciertamente a este punto es al que ha ido llegando el proyecto. En breve se lanzará para que pueda ser testeado y solicitado por los profesores que quieran llevarlo a cabo en su aula. No me he extendido mucho, ¿no? María Jesús, ¿estás muteada? ¿No te escuchamos? Estás justo en el tiempo, Alfonso. Gracias. Gracias, María. Es que yo siempre me muteo a mí misma y luego me olvido. Enhorabuena por el proyecto, y es un proyecto muy humano. Creo que es la parte del proyecto que más me gusta, que además lo he vivido bastante de cerca contigo durante estos meses, junto con Fran. Y enhorabuena también por la charla, ¿no? Por este ratito que has venido a compartir. Yo he dejado aquí alguna pregunta y creo que hay compañeros también que ya están dejando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas de la sala, ¿eh? Si hay alguna otra persona que desee formular sus preguntas, lo puede hacer por escrito ahí. A mí sí que me gustaría, si te parece, que nos dijeras un poco, aterrizado a contexto de centro educativo. Realmente este proyecto de aprendizaje de servicio lo podrías haber hecho con cualquier otra aplicación que no hubiera sido las aplicaciones de Google. Es decir, hay un papel clave de las aplicaciones de Google en todo este proyecto que aún estás, diríamos, diseñando, porque luego hay que, obviamente, ponerlo en fase de experimentación didáctica en un centro Sí. educativo, ¿no? O en varias aulas. Pero, Sí. ¿cuál es el papel clave, si es que lo hay, del ecosistema G Suite para educación? Sí. Pues mira, por un lado, bueno, está el mismo planteamiento de Google. Creo que yo comparto plenamente esa filosofía de Google, ¿no? Respecto a la tecnología. Primero, porque son herramientas que promueven la equidad, que promueven la democratización y el acceso de todos al conocimiento y la universalidad del conocimiento. Esa filosofía de Google, y además el compromiso que tiene Google con estos proyectos sociales, de empoderamiento de la mujer, de la comunidad LGTB, de las personas con más dificultad, pues es un proyecto, una filosofía que a mí me parece pues muy positiva y muy potente. No hay nada, es verdad, que sea un poco, de alguna manera, más igualador que la tecnología, es igual para todos. Y luego, porque no es una tecnología compleja. En otros ámbitos del trabajo habitual, lo estamos viendo en los centros educativos, la tecnología Google ofrece facilidad en el uso. No hay que emplear mucho tiempo para poder enseñar a los alumnos cómo funcionan las herramientas. Seguramente a todos nos habrá ocurrido que hasta con alumnos de primero de la ESO les hemos mostrado cómo era un site y al día siguiente ellos han hecho un site. No ha habido que dedicar 5 sesiones, como a veces nos pasa a los docentes, ¿no? Que para aprender las herramientas Google necesitamos largos procesos de formación. A los alumnos dice, oye, mira, esto si queréis, bueno, habrá una herramienta que lo podéis hacer de site, pero ya lo explicaré. Y llegan a la mesa y dicen, oye, profe, es esto, ¿no? Y dices, vaya, madre mía, a mí esto me ocurrió con un mapa. E intentando hacer un mapa del Mediterráneo, les dije, bueno, lo vamos a hacer de esta manera, dibujando sobre un mapa hecho, pero bueno, ya os enseñaré un día cómo se hace esto con My Maps, un mapa personalizado. Y llega un chaval a la mesa de primero de ESO y me dice, es esto, ¿no? Lo que estabas pidiendo. Claro, yo me quedé impresionado, la facilidad con la que pueden acceder a este tipo de herramientas. Y sobre todo, el botón del compartir de las herramientas de Google a mí me parece que es fundamental para el trabajo en equipo. Que dos alumnos que están no solamente en la mesa delante, en la mesa detrás, estén trabajando en un mismo documento, cada uno de su espacio, con toda tranquilidad del mundo y a veces sin comunicarse entre ellos. Y yo a veces preguntaba, oye, ¿no vais a juntar un momento para poneros de acuerdo en el trabajo? Y dice, no, si lo estamos haciendo por el chat. O sea, que ellos mismos por el chat iban acordando, oye, tú pon las fotos, cambia tú el título, marca el contenido. Pues no solamente en una clase, es que desde sus casas han estado trabajando de la misma manera.
pensando en grande, de que alumnos de una clase pueden estar trabajando en un proyecto de APS, pero colaborando además con otro colegio que esté en otro lugar totalmente distinto y que estén trabajando en lo mismo, a mí me parecía realmente grandioso. Es decir, ¿por qué? Pues porque nos va a permitir hacer proyectos de APS no solamente en un colegio, en concreto, en un aula, sino en colegios distintos y totalmente desubicados en la distancia. Esto es fabuloso y van a poder compartir experiencias. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Cómo nos podéis ayudar? Pedir sugerencias. Creo que el que sea con herramientas Google no es algo simplemente casualidad, sino que creo que nos facilita el trabajo porque las herramientas Google están pensadas para trabajar en equipo. Y aquí se trata sobre todo de promover el trabajo en equipo. Creo que todos llevamos lo del botón compartir ya un poco grabado a fuego. No, hemos cambiado el botón guardar por el botón compartir. Sí, 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 sí. Así debe ser. Creo que hay que seguir cambiando el botón guardar por el botón compartir siempre. Pero que hay otra compañera que insiste. Bueno, Antonio Márquez te ha hecho una pregunta intermedia, pero si no te importa, Antonio, como tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, le voy a dar paso a la otra compañera antes. Porque ella nos pregunta exactamente qué herramientas de Google utilizaste para el prototipado. Y después, a continuación, Antonio, para que no se nos olvide, te pregunta si te has vinculado a la red española de aprendizaje servicio. Sí, sí. Pues la herramienta fundamental que utilicé para el prototipado fue Google Site. Allí fue Google Site y Classroom. En esas herramientas fue donde diseñé un poco los aspectos que debería tener, pensando en cómo podría ahora este mismo proyecto exportarlo para que otros docentes lo puedan utilizar, que era la idea, cómo ponerlo al servicio de la comunidad. Ya sabéis, por otra parte, y todos los que participamos en el grandísimo claustro virtual, ¿no? de Twitter con Imagen y compañía, donde hay aquí algunos compañeros que veo el claustro virtual y luego las comunidades GEG, porque es también filosofía muy de Google, es el compartir los recursos. ¿Para qué guardar los recursos solamente para nosotros, ¿no? Que se pudran ahí y se queden archivados. Compartámoslo, otros compañeros nos van a dar una visión de cómo mejorarlo. El prototipo se hizo en primer lugar en un Classroom para ver cómo podría funcionar, viendo las dificultades a la hora de exportarlo a otros profesores de otro centro, etcétera. ¿Cómo podríamos saber que un profesor lo está solicitando? Pues a través de un formulario se hará la petición del Classroom para que nos dé información acerca de ello. Enviaríamos el Classroom en modo compartido, pero tenía que haber un marco de referencia también donde un profesor se ubicara de los pasos, recursos y otras muchas más cuestiones. Y esto iría empaquetado dentro de un site, algo que puede ser muy accesible a cualquier persona. Al fin y al cabo, un site es una página web. Si queríamos que fuera algo sencillo, y que no le complicara la vida a un profesor. Es más, cuando se pensó en el APS y mucho más en el sprint, también se pensó en el tiempo. No podríamos realizar un proyecto que durara 1 mes o 2 meses en un centro educativo. No hay tiempo para eso. En muchos lugares la hora de tutoría es a lo mejor 1 hora a la semana, o el departamento de orientación o en algunas materias. Un sprint se puede hacer en 5 días, se puede hacer en 5 horas, se puede hacer en definitiva en 5 sesiones, ¿no? Algo que fuera rápido y que el profesor, si dijera, quiero llevar a cabo esto en mi aula, lo pudiera hacer con toda facilidad. Se trataba de hacer algo que fuera fácil, siguiendo un poco esa misma visión de Google al hacer las cosas. Fácil, pero también efectivo. Y sí, las redes, la Red Nacional de APS, yo me he puesto en contacto con ellos porque ahí me han facilitado mucha documentación. Además, me puse en contacto con ellos por correo. Oye, decidme si hay algún modelo en concreto, o digamos como oficial, de poder realizar una APS, porque todos sabemos que una APS no es simplemente un proyecto de voluntariado sin más. Tiene otros componentes, otras características, donde tienen que aparecer también un poco qué competencias se están trabajando, qué asignaturas intervienen, qué objetivos, etcétera. Es algo que creo que bien preparado puede ser, iba a decir en muchos aspectos, el futuro transformador de la educación. Hace unos días recibía por parte de unos compañeros de Argentina también una guía sobre APS que lo están trabajando muchísimo y dije, bueno, esto es muy potente, ¿no? La fuerza que está tomando. El trabajar, implicar a los alumnos en proyectos transformadores, creo que es brutal porque les empieza a dar un sentido de por qué aprendemos lo que aprendemos y ver también que ellos pueden ser protagonistas del cambio, no el día de mañana, sino desde hoy. Esto es muy grande. Efectivamente. Yo creo que hace ya muchos años que muchos y muchas en este país y en otros llevamos peleando por un cambio de paradigma y darle ese protagonismo
que al fin y al cabo el alumnado tiene que tener, porque son ellos los que están aprendiendo, y me parece que tu proyecto y muchos otros que llevan circulando durante mucho tiempo y que afortunadamente seguirán circulando de un modo u otro, desde luego, en mi opinión, es un proyecto de impacto transformador seguro, Alfonso. Así que de nuevo te doy la enhorabuena. No sé si alguien más quiere dejarle alguna pregunta a Alfonso en el espacio de preguntas, o si lo ha dejado todo tan claro y lo ha explicado todo tan bien, que nadie tiene ninguna pregunta ni ninguna aportación más que hacer. Yo les he dejado por ahí, sí, aquí tenemos, ¿cuándo se puede solicitar? Le pregunta Miguel Ángel Jiménez. Y no sé Pues si mira, sí, Miguel alguna Ángel, a partir de febrero, que ya será cuando haya que presentar las métricas en Google, etcétera, acerca del proyecto, a partir de febrero ya se podrá solicitar. Yo en el site que publicaré incluirá un formulario donde se puede solicitar el proyecto, también con una intención de que si la persona que lo va a llevar a cabo necesitara un poco de soporte, ayuda o motivación para llevarlo a cabo, que podamos estar en contacto, ¿no? Incluso había pensado hacer un pequeño espacio para concertar, por ejemplo, una pequeña videoconferencia donde el profesor me diga, mira, lo quiero aplicar para este aula, mi realidad es esta, cómo lo podría llevar a cabo de manera más efectiva, y darle también soporte para que lo pueda realizar. Estupendo. O sea que además le vas a hacer, le vas a dar otra vuelta, por lo que estoy viendo. Eso no me lo habías contado, a eso no se juega. Le vas a Claro, dar, claro. a convertir en un proyecto no solo ya de innovación, ¿no? Que es lo que compartíamos en la Academia de Innovadores, con esa metodología ágil y los sprints y todas esas cosas, sino que además ahora lo vas a evolucionar hacia un proyecto de consultoría, un poco, ¿no? Exacto. De alguna forma, eso es lo bueno que tiene tener una gran mentora, como es mi mentora Raquel Zurita, que ya muchos conocéis, que está dándole un impulso al proyecto también impresionante. Ella está muy apasionada con el proyecto y estamos ahí, venga a echar gasolina, ¿no?, al asunto de cómo mejorarlo, cómo hacerlo más asequible, más fácil y sobre todo, pues que pueda llegar a todos. Pues mira, creo que te vas a tener ya muchos potenciales educadores que van a solicitar tu consultoría, porque Miguel Ángel te comenta que sí, lo podrían solicitar conjuntamente dos profes de la red de Extremadura. Genial, genial. Y aparte que para mí también será muy necesario contar con vuestro feedback para poder ir mejorando el prototipo. Os lo agradezco enormemente, enormemente. Claramente es otra manera de enriquecer también, ¿no?, el proyecto. Y bueno, Cristian nos hace, más que una pregunta, nos valora un poco de lo que has estado compartiendo, así que bueno, te lo agradecemos también desde aquí, Cristian, la aportación. Y bueno, si no tienen nada más, yo no sé si tienen alguna otra cuestión. Fran te pregunta, en la presentación has mostrado varias estrategias, si nos puedes contar alguna. Yo creo que tú estás leyendo las preguntas, ¿no, Alfonso? Sí, 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 pero ¿cuál es la pregunta, María Jesús? Fran, nuestro Fran Sí, Orosia, te puedes lo... hacerlo de viva voz. A ver, Gracias, María Jesús. es que Fran es nuestro Fran. Luis Alfonso, no, me refería a, pues, has mostrado en la presentación... Perdón un momentito. Fran era mi Fran y luego yo lo compartí contigo. Gracias. No, que te decía que has mostrado en la presentación varias diapositivas con procesos de diseño de la academia, ¿no?, del sprint. O sea, un poco esa parte donde poníamos pues lo que comentabas, ¿no?, el 10X y lo que ya estaba visto. Pues esas diferentes estrategias que estuvimos haciendo y viviendo durante la academia, esos procesos, ¿no? Sí. ¿Cuál fue el que, no sé, o el que más te gustó o el que más te aportó y te hizo encender esa bombilla, ¿no?, en ese proceso de diseño del proyecto?
Pues yo creo que, a ver, en general fue todo, pero fundamentalmente esos momentos que teníamos de feedback, ¿no? Con el compañero, etcétera, cuando nos íbamos dando feedback acerca de pros y contras, cosas que veían o empezaban a ponerte dificultades, ¿no? ¿Y esto cómo lo resolverías? Y esto, oye, ¿has pensado en esta otra cuestión? ¿Cómo mejorar tal cosa? Yo creo que, a ver, esa manera de trabajar es impresionante, ¿no? Porque nos hace salir un poco de nuestra visión única acerca de las cosas y cuando oyes a los compañeros que te están poniendo, pues desde su punto de vista, dificultades en las que uno no había caído, te llevan a poner en otro lugar. Eso fue muy, muy enriquecedor, ¿no? Y ya sabes, pues que toda la academia era con una rapidez impresionante. Ahí no valía, oye, déjame una hora para pensar, etcétera. Es que todo era como ya ahora, ¿no? Y en 5 minutos otra vuelta y otro cambio. Yo creo que esa agilidad, esa rapidez y sobre todo la visión de estar contando con compañeros con una cualificación tan potente, pues era tremendamente enriquecedor, ¿no? Entonces, yo creo que todo en su conjunto, ya sabes, yo he dicho muchas veces que para mí descubrir el design thinking fue como descubrir un universo, ¿no? Una manera muy clara de plantear las cosas, de verlas pensando siempre en el usuario, no desde ideas preconcebidas, no, esto me parecería mejor, me gusta más, no, voy a preguntar al usuario qué es lo que quiere y ahí descubre uno una visión totalmente distinta de las cosas, ¿no? Y a partir de ahí plantearlo de una manera concreta, ¿cómo podría ayudar a resolver esta cuestión? Y ahí entra la visión de los demás compañeros, pues aportando pues toda su perspectiva, ¿no? Lo que uno no ve, uno tiene una visión acerca de lo que está enfrente, ¿no? Pero yo no veo ni lo que tengo a los lados ni lo que tengo detrás. Necesito de los demás compañeros que me estén dando una visión 360. Yo creo que esa es la gran aportación, el trabajo en equipo con los compañeros. Si esto lo hemos conseguido así, los docentes en la academia, esto es lo mismo que pienso que pueden conseguir también los alumnos trabajando en equipo en el aula. Fenomenal, fenomenal. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Jiménez quiere contactar contigo ya y te pide un Soy un canal. pesado, lo siento. No, fantástico. No, me parece fenomenal. Entonces, no sé, Alfonso, si quieres dar en alto un contacto. Sí, es si que quieres... por Instagram creo que nos seguimos, pero no sé si es el mejor canal para hablar contigo. Yo creo que también nos seguimos por Twitter, ¿no? Y por el canal de YouTube, Miguel. ¿Cuál lo utilizo mejor para contactar contigo? Si tú me pones un mensaje por Twitter, yo ahí ya te respondo y nos ponemos en contacto. Venga, fenomenal, porque es que conozco a la red de aprendizaje de servicio de Extremadura y a lo mejor les puede interesar mucho porque más o menos lo están desarrollando. Y luego la pregunta era porque hay dos profes de Reli, que es otro compañero mío que tiene 2 centros y que queríamos hacer ahora en el confinamiento un proyecto conjunto para que los chavales tuvieran más motivación intrínseca en el planteamiento. Entonces, creo que esto tiene muy buena entrada y mañana he quedado con él para videoconferencia y se lo comento. Pues esta noche mismo tú me escribes por Twitter a cuando terminemos y ya nos ponemos en contacto, Miguel Ángel. Y aparte, mira, para mí sería de muchísimo valor y te lo agradezco enormemente porque puede ser un gran aliado, colaborador para testear el proyecto. ¿Qué te parece? Yo estupendo, ya sabes que sí. Genial, pues vamos adelante con ello. Miguel Ángel, ponte en contacto conmigo por Twitter y ahí empezamos a conversar. Mil gracias. Qué bueno, qué bueno. De verdad, ¿ves como todo encuentro siempre es un momento de enriquecimiento de oportunidades? Siempre, no te quepa la menor duda, siempre. Cualquier tipo de aprendizaje horizontal y entre iguales siempre va a ser mucho más enriquecedor que cualquier otra modalidad, en mi opinión, pero es una opinión mía personal. Bueno, mira, Raúl Diego, que está por aquí, nos dice que si puedes compartir el canal de YouTube. Yo creo que yo lo puse Sí, antes por aquí para todos, pero lo vuelvo a poner de nuevo. Gracias, gracias, María Jesús. No, de nada, fantástico. Es un canal muy bueno, así que yo también Gracias. les recomiendo, igual que Raúl, les recomiendo que le echen un vistazo. Rosa también nos lo ha puesto ahí. Muchas gracias, Rosa. Les animo a que cualquier duda que tengan de cualquier novedad que Google saca ahora, en 2 minutos lo tiene Alfonso grabado en el canal y uno lo puede ver. Yo ya no voy ni a la página de soporte de Google. Cuando quiero saber cómo hacía yo esto, ay, espera, voy a mirar el canal de Alfonso. Qué bueno, María Jesús. Muchas gracias. Fantástico. Así que 1.000.000 de gracias y enhorabuena como siempre. Muchísimas gracias por venir, de verdad que te lo agradezco de corazón.
Te deseo todo lo mejor con ese proyectazo que tienes. Y... Gracias a ti, María Jesús, y a la UNIR, de verdad, por estas oportunidades de aprendizaje que nos ofrecen. Y gracias a todos ustedes por su atención, por su tiempo y sobre todo pues por el interés y la acogida. Muchas gracias de corazón. Un placer, un placer. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado aquí esta tarde, noche, mañana, dependiendo de dónde estéis. Y bueno, ya Fran, Orosia, María Brea, Alfonso, Navarro, Raúl Diego, que estáis todos por ahí, y a Sergio García, que también está ahí arriba, y antes no le dije nada, y a Antonio por el acompañamiento, y seguimos aprendiendo. Hasta la próxima semana. Yo creo que la próxima semana nos vemos de nuevo en abierto. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, amigos. Adiós. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas